Eloy, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Vamos a comenzar primero a hablar sobre este proyecto de ley de ciudadanía que fue publicado ayer, el 24 de junio, el lunes 24 de junio, por la Asamblea Nacional. Hay dos cuestiones aquí relevantes, quizá tú consideres que alguna otra es bien meritoria de destacar, pero está el asunto de la capacidad de los cubanos de renunciar a la ciudadanía y está el asunto de la capacidad del régimen o del gobierno de quitar la ciudadanía a los cubanos. Antes de entrar en esos dos puntos, ¿hay algo más que debamos subrayar en esto? Sí, yo sí creo que hay un elemento adicional que es trascendental, al menos desde mi punto de vista, en este proyecto, y es la posibilidad de que los extranjeros puedan naturalizarse en Cuba, o sea, puedan acceder a la ciudadanía. Esa era una opción que estaba vedada para los extranjeros hasta la promulgación de esta ley, porque los extranjeros hay que recordar que única y exclusivamente podían llegar hasta la residencia permanente en Cuba, pero no tenían ningún acceso a la ciudadanía cubana, en tanto no había ninguna norma que lo estableciera. Porque aun y cuando la ley de ciudadanía de 1944 estaba vigente, lo cierto es que la práctica impedía, porque no había un proceso de acceso, o sea, no había un proceso burocrático práctico para que pudieran presentar una solicitud de ciudadanía, para que pudieran acceder a la ciudadanía. Y esto es interesante porque mezclado con la ley de migración, yo creo que reconoce la intención del régimen cubano de ofrecer garantías adicionales, sobre todo a aquellos extranjeros que pretendan invertir en pequeños negocios o en proyectos de más grande escala, porque les permitiría, pasado un tiempo determinado, en este caso 5 años, acceder a la ciudadanía cubana. Ok, vamos a reservar eso para el final de nuestra conversación. Antes quisiera que abordáramos el asunto de la capacidad del gobierno, del régimen para retirar la ciudadanía a cubanos. ¿En qué condiciones y qué tipo de delitos se requeriría para que el gobierno esté en condiciones de hacer esto? Bueno, lo primero es que eso es lo más grave de la situación. Típico en este tipo de regulaciones y sobre todo en regímenes autocráticos como el cubano, lo que se utilizan son conceptos muy vagos como atentados a la estabilidad estatal, y eso utilizado en un sistema autocrático como el cubano, donde la conjunción entre Partido Comunista, República y Estado es tal que todo es la misma cosa, pues es sumamente peligroso. No se habla de conductas específicas para privar a la gente de ciudadanía, sencillamente el proyecto dice: el presidente del país tendrá la capacidad de privar de la ciudadanía, y esto es otra problemática adicional, unilateralmente y mediante un decreto presidencial que como único recurso para combatirlo tiene un acto de clemencia, o sea, un recurso de reforma. Lo único que podría hacer un privado de la ciudadanía es presentar un recurso ante el propio presidente pidiéndole clemencia para que reconsiderara esa decisión, y es una decisión que puede estar fundamentada en cualquiera de estos argumentos que te estoy diciendo. Dice el proyecto que la privación de la ciudadanía solamente puede aplicarse contra personas que estén fuera de Cuba, contra personas que tengan otra ciudadanía, pero al mismo tiempo utiliza también una fórmula mucho más vaga, mucho más abierta, mucho más amplia, que dice que el presidente tiene la capacidad, cuando hay un grave perjuicio para la seguridad nacional y el orden interior del país, pues violar todos estos requisitos, todos estos elementos, y privar de la ciudadanía a cualquiera que haya cometido un acto que represente un grave perjuicio para la ciudad, para la estabilidad del país. Y eso implica que no solo podrían privarse de la ciudadanía la gente que está fuera de Cuba o tienen otra ciudadanía, podrían privarse de la ciudadanía los residentes en el exterior, y podrían privarse de la ciudadanía incluso las personas que están dentro del país, lo cual es un mensaje, yo creo, trascendental, porque yo creo que este proyecto evoca también lo que pasó recientemente en Nicaragua. Si algo es claro, es que estos regímenes aprenden de ellos mismos. Y la ley 1190 de los nicaragüenses, pues lo que hizo fue cambiar la constitución para permitir privar de la ciudadanía a gente incluso que estaba dentro de Nicaragua y poder deportarlo del país. Claro, hasta ahora con activistas, con opositores, disidentes, el régimen apelaba mucho a simplemente no dejarlos entrar, no dejarlos regresar al país, como ha pasado con casos recientes aquí en el sur de Florida. Casos hay muchísimos, pero esta ley está oficializando o está escribiendo en letra, sí, oficializando el destierro. Claro, está legalizando el destierro, que es una práctica que no es nueva. O sea, también sabemos no solo que no han dejado entrar activistas, también sabemos que hay denuncias de activistas cubanos que han sido montados en aviones y han sido lanzados fuera de Cuba, deportados prácticamente, aunque no lo han hecho legalmente. O sea, no ha habido ninguna disposición jurídica que disponga la deportación, porque la deportación no existía como sanción. Pero esta normativa, si usted la mira profundamente a partir de este análisis que yo te he hecho, claro, lo que hace es legalizar la posibilidad de que cualquiera pueda ser privado
unilateralmente, y aquí recalco en esto, yo insisto en que este proyecto deje el banderín abierto para que una sola persona pueda determinar cuándo privar de la ciudadanía a cualquiera sin ningún resorte, sin ningún mecanismo legal que pueda utilizarse para combatir una decisión de ese tipo. Y eso es muy peligroso porque ya hoy tenemos listas de terroristas, hoy tenemos una historia grandísima de la burocracia hablando de anticubanos, apátridas, vendidos al imperio, mercenarios, que todo eso lo que hace es contribuir a la posibilidad de que mañana, aprobada esta ley, eso pueda llevarse a la práctica legalmente hablando. Claro. Y mucha gente que está viendo esto en casa puede decir, ok, esto no tiene que ver conmigo, yo soy un ciudadano, soy un exiliado común, un emigrado, yo regreso. Pero el punto es que el compás de criterios para retirar la ciudadanía es tan amplio que esto le puede pasar a cualquiera que constituya un interés nacional, alguien a quien necesiten quitarle una propiedad, alguien que agarre mucho dinero con una de estas MIPYMES, o sea, básicamente es una herramienta súper efectiva para deshacerse de cualquiera. Ese es es como aquel axioma que muchos le achacan a Bertolt Brecht, pero que es de un presbiterano anterior a Brecht, de que cuando vinieron por los comunistas yo no dije nada, cuando vinieron por los judíos yo no dije nada, pero de pronto cuando vienen por mí es que me doy cuenta de que eso podía ser, ¿no? Y eso es típico de los estados totalitarios. Los estados totalitarios utilizan este tipo de herramientas para tener a su mano un argumento con que legitimar cualquier arbitrariedad que hoy nos puede parecer distante, que hoy nos puede parecer lejana porque se limita única y exclusivamente a opositores, periodistas independientes, personas que adversan al régimen, pero lo cierto es que ante la inexistencia de resortes legales que te ofrezcan garantías porque Cuba no es un Estado de Derecho, esa es una medida que mañana puede tocar la puerta a cualquiera. Y ya lo hemos visto, hay rumores ahora mismo no confirmados en las redes sociales de que uno de los primeros más exitosos del país está detenido junto con su esposa. Ahora mismo, sencillamente porque el régimen entiende como un riesgo a cualquiera, ¿no? Y estas son fórmulas que son peligrosas por eso mismo, porque hoy nos pueden parecer distantes, pero mañana pueden aparecerse en la puerta de tu casa. Claro. Vamos a movernos a otro asunto, Eloy, porque parte de la expectativa de los cubanos residentes en el exterior, sobre todo aquí en el sur de Florida, en esta ley de ciudadanía estaba en la posibilidad de volver a Cuba con el pasaporte americano o con otro pasaporte, no necesariamente el cubano, para no necesariamente estar sujeto a las regulaciones, que uno no escapa a eso independientemente de cualquier pasaporte que utilice. Pero había expectativa en poder regresar a Cuba sin depender del pasaporte cubano. Esto se mantiene, si eres cubano tienes que volver a Cuba con el pasaporte cubano, a menos que, y esto es lo nuevo, que renuncies a la ciudadanía cubana. Sí, ahora mismo está, o sea, había un avance, yo lo decía cuando se analizaba por la prensa el proyecto de ley de migración que se publicó antes de esto, que se decía que se podía renunciar a la ciudadanía. Yo siempre dije que el proyecto de migración anunciaba esa posibilidad, pero no la materializaba, porque quien tenía que materializar esa posibilidad era este proyecto de ley de ciudadanía. Y si lo hace, establece un procedimiento inexistente hasta la fecha, que era un procedimiento de cómo puede ser esa renuncia a la ciudadanía. Pero establece también requisitos para quienes pueden renunciar a la ciudadanía. Hoy la ley está dejando claro, también había mucha expectativa para mucha gente dentro de Cuba, por ejemplo, había muchos médicos que tenían doble nacionalidad española y cubana y estaban esperando a poder renunciar a la ciudadanía para poder vulnerar la regulación, ¿no? Y poder salir del país diciendo, ya yo no soy cubano, soy español. Para esas personas ahora mismo esa posibilidad queda vedada, entre otras cosas porque el proyecto dice, se podrá renunciar a la ciudadanía, pero solo podrán renunciar a la ciudadanía los mayores de edad que estén fuera de Cuba y que además tengan una ciudadanía adicional. También eso es importante para la comunidad de cubanos que estén en el sur de la Florida, porque he visto muchos comentarios también de gente que está hoy en los Estados Unidos bajo el amparo de la I-220A o la I-220B, que vieron la renuncia a la ciudadanía cubana como una posibilidad de protegerse de una posible deportación. Porque decían, renuncio a la ciudadanía cubana y no me pueden deportar porque Cuba no estaría obligado a aceptarme una vez que yo deje de ser cubano. Y soy una apátrida en ese caso, entonces no me pueden Soy una deportar. patria, no tengo ciudadanía, pero en este caso, como la renuncia a la ciudadanía tiene como un doble nivel, o sea, usted tiene que solicitar la renuncia, pero el régimen cubano tiene que autorizar o aceptar esa renuncia. Lo cierto es que quien hoy tenga una I-220B o una I-220A en los Estados Unidos y no tenga otra ciudadanía, no va a poder renunciar a la ciudadanía cubana porque no va a cumplir con uno de los requisitos que hoy establece el proyecto, y es tener una ciudadanía adicional que permita a las autoridades pues autorizar o aceptar la renuncia a la ciudadanía. Ahora, pero el proyecto de ley habla también de los requerimientos para esto. Los requerimientos son
logrables, o sea, es posible, o sea, se puede solicitar desde un consulado, mayor de 18 años, tener otra ciudadanía, pide temas de antecedentes penales. ¿Hay algún requerimiento aquí que sea complicado Yo sortear? creo que lo más complicado ahí va a ser un requerimiento que tiene que ver con las deudas que se pueda mantener con el Estado cubano. Más que los antecedentes penales, yo creo que ese es el requerimiento más difícil porque necesariamente vas a tener que contar con las autoridades cubanas y pasar por un filtro que es bastante amplio. Porque cuando se dice deudas con el Estado cubano, nos estamos refiriendo única y exclusivamente a deudas tributarias. Deudas con el Estado cubano pueden ser deudas relativas a la responsabilidad civil, o sea, haber cometido un delito, no haber pagado ese delito, aunque ya los antecedentes penales sean cancelados. En fin, yo creo que ese es el requisito más complejo de lo que dice la ley, porque tendrá que contar única y exclusivamente con las autoridades cubanas para certificar eso. Pero yo, además del cumplimiento de estos requisitos que a mí me parecen asumibles, yo lo que sigo resaltando la idea de que este es un proceso de doble vía. La renuncia a la ciudadanía no se hace efectiva con la solicitud, con la simple solicitud. La renuncia a la ciudadanía se hará efectiva en el momento en punto que las autoridades cubanas las acepten. Y lo cierto es que no hay ninguna medida en el proyecto que diga estos son los criterios que van a evaluar las autoridades cubanas para aceptar o no una renuncia determinada. Entonces queda abierta a la discrecionalidad de las autoridades de incluso usted habiendo cumplido esos requisitos, pues concederle o no la renuncia. Claro, porque después de esto viene el reglamento y el reglamento se supone que aborda todo eso. Exactamente. Después de esto vendrá una norma reglamentaria que podrá poner parches, obstáculos, incluso más requerimientos al momento de burocratizar estas solicitudes y esto nos ofrecerá mayor claridad de qué es lo que habrá que hacer. Y también habla de la recuperación de la ciudadanía, ¿no? También habla de la recuperación de la ciudadanía para aquellas personas que han sido privadas de la ciudadanía o que hayan perdido la ciudadanía. Porque aquí lo que pasa también es que hay extranjeros que al poder naturalizarse van a tener que estar un tiempo viviendo en Cuba reglamentariamente para poder mantener esa ciudadanía. En este caso, yo no sé cuánto tiempo se determinará. Otras legislaciones dicen que los extranjeros naturalizados no pueden vivir más de 3 años, por ejemplo, en su país de origen, porque de lo contrario pierden la ciudadanía. También hay extranjeros cubanos que pueden haber renunciado a la ciudadanía y pueden recuperarla después de renunciar a la ciudadanía. El proyecto dice que tendrán que esperar 5 años para promover este proceso de recuperación, pero para tener más claridad de cómo se desarrollarán esos procesos habrá que esperar el reglamento. Eloy, vamos a hablar brevemente, vamos a regresar brevemente al tema de la naturalización. ¿Cuáles son los requerimientos para un extranjero naturalizarse en Cuba? Tiene que estar en Cuba, ¿no? Tiene que permanecer en Cuba. O sea, yo creo que lo primero es los requerimientos. Habrá que mirarlo no solo en la ley de ciudadanía, sino que habrá que mirarlos también en el proyecto de ley de migración, porque un requisito previo para acceder a la ciudadanía es haber sido residente permanente por espacio de 5 o 3 años, dependiendo del cumplimiento de algunos requisitos. Y por tanto, también no solo tendrías que cumplir con la permanencia en el territorio nacional, con la condición de residente permanente o residente efectivo en territorio nacional por 5 años, sino que tendrías que haber cumplido los requisitos previos que te permitieron haberte hecho residente efectivo en el país, que parte no solo de la posible estancia, sino que también ya en la ley de migración habla de la posibilidad de que extranjeros que acrediten tener un patrimonio para invertir en el país o incluso familias jóvenes que decidan acceder al país y asentarse pudieran acceder a la residencia permanente. Pero más allá de estos requisitos, lo cierto es que el proyecto a grandes rasgos lo que habla es de permanencia en el país por espacio de 5 o 3 años para poder acceder a la ciudadanía. Antes de irnos del proyecto de ley de ciudadanía, ¿hay algo más que deberíamos abordar? Bueno, hasta este momento yo soy bastante cauto. Yo digo que de la simple lectura de un proyecto como este, pues se pueden sacar conclusiones preliminares, pero muchas de ellas son especulativas, porque este es un proyecto uno que tendrá que ser aprobado en la Asamblea en julio primero. Yo no creo que le vayan a hacer muchos cambios, porque entre las cosas que dicen en las fundamentaciones de todos estos proyectos elaborados por el Ministerio del Interior es que ya han sido consensuados con las otras autoridades. Por tanto, yo no espero que nadie en la Asamblea se pare y cambie absolutamente nada de este proyecto, pero mi preocupación fundamental está con las normas reglamentarias de estos proyectos, porque estos proyectos establecen como líneas generales que pueden ser obstaculizadas, que pueden ser ampliadas, que pueden ser reducidas después con los reglamentos para los cuales muchas veces no vamos a tener acceso hasta que no se publiquen en la Gaceta Oficial de la República. Eloy, muchísimas gracias por tu tiempo. Brillante el análisis, compadre. De verdad que lo apreciamos tratando de poner las cosas en una mejor perspectiva, ¿no? Un panorama tan Sí, es muy confuso, complejo. tan abstracto. Gracias por tu tiempo, de verdad. Lo apreciamos. No, nada que agradecer, hermano. Aquí estamos para lo que necesites, ya te digo, llámame cuando lo necesites, ya te digo, yo sí estoy disponible sin ningún problema, paso por aquí. Un abrazo, compadre. Dale, chao. Vale, hasta luego, chao.